El video a continuación es cómo preparar físicamente el material de acuerdo con su deterioro. Los materiales varían mucho el diagnóstico que presenta el libro y como primera medida debemos hacer un diagnóstico del libro, con la intención de que sepamos en qué condiciones se encuentra y qué procesos debemos aplicar para su restauración. Como podemos observar en el video, el libro contaba con el lomo desprendido y lomo maltratado. Además de esto, las portadas en su interior tenían manchas de grasa y otro tipo de manchas, y las hojas también, y además con manchas de lápiz. El siguiente paso es la limpieza del libro, y para esto debemos, como primera medida, lijar los bordes del libro. Luego debemos borrar las manchas, y para esto debíamos revisar hoja por hoja para saber con qué tipo de manchas y en qué hojas contaba con manchas. Luego debemos hacer la limpieza del polvo con una brocha suave, hoja por hoja. Podremos observar a continuación unas hojas de un antes y un después del libro. Luego tenemos el paso de encuadernación. Para esto es importante haber comprado un papel piedra o un cartón grueso, tomar las medidas del libro y cortar por dichas medidas. Para el siguiente paso tenemos que haber comprado papel contact o papel de tela para forrar el cartón piedra. Es importante que si utilizan papel contact o papel tela no dejen ninguna arruga y quede con una textura lisa. Además de que los cartón piedra deben haber quedado a 1 milímetro para hacer las separaciones y los dobleces del cartón. Luego, con ayuda del colbón y un pincel debemos diluir bien el colbón y pegar una cartulina para que no se vea el cartón piedra, sino que completamente forrado. Luego, con ayuda de un pincel podemos hacer las líneas para que se hagan las divisiones. Luego, la colocación de la pasta. Como primera medida debemos lijar el libro para que no queden turupes ni ningún diagnóstico feo, para que la pasta el lomo se pueda pegar completamente bien. Con la ayuda de un colbón y un pincel también diluimos para que quede completamente liso y poder pegar la nueva portada que le hicimos. Luego de tener el colbón completamente diluido en la nueva portada que generamos, debemos hacer presión contra su nuevo lomo con ayuda de alguna mesa, o podemos ponerle inclusive algo encima, hacerle presión para que quede completamente seco y dejarlo secar por unas horas. Luego haremos la colocación de las guardas, y para esto utilizaremos una cartulina del mismo color que utilizamos para forrar o de otro color dependiendo de los gustos, hacer las mismas medidas del tamaño del libro y cortar por dichas medidas. Debemos hacer dos, una para la parte delantera y otra para la parte trasera, esto con la intención de que las hojas del libro se mantengan en un excelente cuidado. Como podemos observar en el video, en la parte de que se pega el lomo con las hojas debemos pegar la guarda con un poco de colbón y diluido con un pincel. Debemos hacer presión para que quede completamente ajustado y pegado y no se despegue, y debemos hacer presión. Lo mismo haremos con la parte de atrás, y acá a continuación podrán ver el resultado final del libro. A continuación les hablaré de las reparaciones sencillas que no fueron utilizadas en el proceso anterior de la preparación física del libro. El primer proceso que encontramos son las reparaciones con papel japonés y engrudo. En este paso es importante que cuando se aplique el papel japonés y el engrudo sobre un papel roto, no se aplique directamente en el papel original. Los pasos que se pueden aplicar en este proceso es que antes debe hacerse un limpiado en seco del libro o documento. Además, frecuentemente los desgarros dejan solopas o superficies que permiten que un lado del desgarro coincida con el otro. En este caso, lo único que se necesitará es un poco de engrudo. Los desgarros casi rectos se reparan con tiras de tisú con la longitud y anchuras adecuadas dependiendo del libro o documento que estemos reparando. Los desgarros en curva necesitarán tiras de tisú cortadas de igual forma. El engrudo se aplica al papel tisú con una pequeña brocha plana. Se aplica desde el centro del papel hacia sus bordes. Si el documento tiene escritura por una sola cara, el tisú se colocará en el reverso. Otro de los procesos es reparación de zonas perdidas.
Un problema común es la pérdida de las esquinas, ya sea porque dejamos mal acomodado el libro y se pueden doblar sus esquinas, no tenemos precaución al mantener el libro en un espacio donde no se doblen estas esquinas. Y para su arreglo se utiliza un papel japonés que tenga el grosor, textura y apariencia de la hoja de la página a reparar y aplicar un poco de adhesivo. Los pasos son los siguientes. Se coloca encima de la página sin esquina una placa de cristal o de plástico semirrígido y transparente con un acetato. 2. Encima de este se coloca el papel injerto y se calca una nueva esquina con un pincel fino ligeramente humedecido con agua. Y por último, luego se separa el parche a mano dejando las barbas en los bordes y se pega al borde de la página sin esquina con engrudo. Luego tenemos alisado documentos enrollados o plegados. Los pasos para este proceso son: se hace un examen de los documentos a tratar y se quita la suciedad. Una cámara de humedad casi perfecta sería una nevera en desuso. El tiempo varía según el tiempo del papel, su fragilidad y el grado de tensión del enrollamiento o del plegado. El siguiente paso es el prensado. Esto se lleva a cabo con planchas de cristal, de plástico o tableros de madera forrados, perfectamente lisos de unos 6 milímetros de grosor y con papel secante. Y se debe hacer como tipo un sándwich, por ponerlo de ejemplo, en el siguiente orden: tablero, secante, obra húmeda, secante y tablero. Después de una hora se deben cambiar los primeros secantes húmedos por otros secos. Esto se repetirá hasta que el documento esté completamente seco. Luego tenemos la encapsulación, la protectora de los documentos frágiles. Los pasos a seguir en este proceso son: se cortan 2 hojas de poliéster que sean de 5 centímetros más grandes en longitud-anchura que el documento. Sobre una mesa lisa y limpia se coloca una hoja de papel cuadriculada. Encima de esta hoja se coloca una de las hojas de poliéster alineada con las cuadrículas de la hoja de abajo. Se limpia la superficie de la hoja de poliéster con un paño limpio y se centra el documento sobre la hoja de poliéster y se coloca un peso encima de ella para que no se mueva de posición. Se adhiere una cara de la cinta en lados de la hoja de poliéster y se debe dejar un espacio de 1,5 milímetros entre las esquinas y luego se coloca el segundo poliéster. Se debe levantar uno de los papeles poliéster y el papel protector de la cinta de doble cara. Con un cúter y una regla metálica se cortan los bordes de la encapsulación dejando un borde máximo de unos 0,5 centímetros. Estos fueron los pasos que no se utilizaron en el proceso anterior y los explico para su conocimiento. Muchas gracias.